Hoy venimos con una invitada muy especial, Natalia. Ella es de México, así que ella va a responder a las preguntas de cómo venirte desde México a Estados Unidos como au pair. Primera pregunta para nuestra amiga aquí, a Natalia. ¿Qué estás estudiando antes de venir aquí a Estados Unidos como au pair? Ingeniería industrial y sigo estudiando eso, pero en línea. ¿Por qué decidiste ser au pair? Yo no quería vivir en México. Y era la forma... Dilo más alto. Ya no quería vivir en México y era la forma más fácil y rápido de venirme para acá. Vale. ¿Y con qué agencia te viniste aquí? Con Au Pair Care. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Fue largo? No, yo empecé como... en 2 meses yo ya tenía todo, hice match. Yo empecé como en agosto. O sea, en agosto Según empezaste. Y yo ya en enero me vine. Bastante. O sea, empecé a hacer el papeleo y todo eso y luego en noviembre hice match y para enero ya estaba aquí. ¿Y la agencia te ayuda en el proceso para crear tu perfil? Tú sé sincera, aquí queremos sinceridad. Aquí no Más o mentiras. menos, o sea, tú tienes que buscar cómo hacer las cosas y luego te ponen a mandar papeles, a sacar cosas. Y tú las mandas por correo y ellos como que te ayudan con la visa. ¿Y qué documentos hace falta para a ver si te puedes acordar un poquito los documentos? Me pidieron lo del certificado de nacimiento, tuve que sacar mi licencia, creo. O Sí, como que estuviera porque bien mi licencia. Sí, licencia aquí tú no puedes venir. Todo tienes que manejar. También te pedían un como background check. Es que ya no me Es acuerdo que ya cómo aquí se dice en te español. dije tampoco sé cómo se dice. No, el ese que ven si has cometido un crimen o no. Antecedentes penales. Ese, antecedentes penales. Tengo que traducir yo ahí así, ¿no? No sé. Me pidieron pues lo del COVID, la prueba del COVID, Sí. porque fue a finales de COVID. No me acuerdo. ¿Y tu inglés? ¿Cómo era tu inglés? ¿Te hicieron algún examen para ver tu nivel o no? Sí, me hicieron un examen. ¿Y cómo fue tu examen? ¿Qué te hicieron? Primero tienes que hablar con la empresa y en mi ciudad había una muchacha que era la que hacía todo ese proceso. ¿Sabes de qué ciudad es aquí nuestra amiga? ¿Sabes o no? No. Ah, bueno, Plan, adivinen. Dile el esto, pero no le digas dónde tú vives. ¿El estado? Sí. Soy de Sinaloa. Con eso lo dejamos todo. Tuve una entrevista con ella, me preguntó cosas en inglés y pues yo ya le contesté, pero yo llevo desde los 8 años aprendiendo inglés, así que... Es que aquí Yo la ya soy compañera nativa. viaja Soy y nativa. viene de México a Estados Unidos como si fuera aquí. Porque me queda cerca, pues. ¿Sabes? En hasta 4 horas, así que. Entonces bueno. no era... Hablemos de dinero. ¿Cuánto te costó venirte aquí, el programa, todo? Yo le pagué al programa como 20,000 pesos mexicanos, que son como $1,000 más o menos. $1,000 para venirse al programa. Sí, $1,000. Pero eso te incluía vuelo y creo que yo pagué papeles extras, así que, pero no fue mucho. Yo creo que menos de $1,500. ¿Y el vuelo te lo pagaron a la familia o No, venía incluido en los 1,000. ¿Por qué elegiste tu primera familia? Porque ya me quería venir y elegí la primera que encontré. La primera que me dijo que hiciéramos match. Y aquí tenemos a una intrusa. ¿Qué preguntas le hiciste a tu host family? Es que para todo venirte? fue muy raro y rápido. Yo les pregunté de que si, cómo iba a ser mi horario, que si me iban a dar carro. Yo pregunté por los beneficios. Exactamente, o sea que ella no hizo muchas preguntas antes de que iba a venir. Eso es el problema. Sí. No hay que hacerlo con prisa, hay que estar segura. Aquí Es que tenéis un es eso, yo ya ejemplo. me quería venir. Un seguro. Preguntas muy concretas, no porque aquí no es todo de rosa, ¿eh? Sí, pero me vine con ellos porque ellos me dijeron que me iban a dar un mes de vacaciones pagadas, que sí me las dieron, y que iba a trabajar del lunes a viernes, iba a tener sábados y domingos libres y martes. Yo solo trabajaba 4 días a la semana. Pero lo que yo no sabía es que yo iba a ser maestra de la niña porque era homeschool y que Homeschool que estudiaba aquí en estudiaba en casa. casa. Y que iba a estar muy rara la historia de la familia. Así que sí, tienen que preguntar más cosas. Y con su
primera familia, ella dice que no fue muy bien y no fue muy bien. Ya No. sé que eso será otra historia para que esto Para nada. sea muy largo, así que Así es. preguntar dudas que tengáis, hacerlas. No vengáis aquí porque queráis estar ya en Sí, Estados Unidos. está muy porque- largo. Porque Ajá. no es así. Espérense y elijan una buena familia. ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, ¿fue rápido para ti? ¿Tú pensaste que iba a ser rápido o lento? Yo pensé que iba a ser lento porque mi hermana estuvo mínimo unos 6 meses en el proceso Sí. y yo estuve como 2. ¡Wow! A ella le tardaron como 2 meses en darle la visa y a mí Sí. 1 mes. Yo pensé que no iba a alcanzar porque Eso. me vine... ¿Cuánto tardan en darte la visa ahí en México? Yo creo que fue hasta menos del mes. Porque yo la ocupaba así ya de ya Sí. y también el programa como que me ayudó a que fuera más rápido. Más rápido. Pero no lo hagan así porque yo estaba toda estresada de que tal vez no alcanzaba a venirme acá. Y hablemos de los niños. ¿Tienes experiencia con niños? No, yo mentí, a mí no me gustan los niños, pero pues yo mentí. Esta es mi amiga, me encanta porque es sincera. Yo mentí. Y Yo no había cuidado a un niño en mi vida. ¿Y Yo por lo que hice fue tomarme fotos con los hijos de las amigas de mi mamá y de mis amigas, las hermanas o así. Y yo mentí. porque hay muchos au pair que no tienen experiencia con niños y ellos pues mienten. O tienen poca, pero ocupas tener como que bastantes horas. Es y algunos creo que eran 200, ¿no? No me acuerdo cuántas. Lo que sí, yo era maestra de inglés, pero de niños de 10, 12 años. Entonces, Pero era lo mismo. pero no con niños chiquitos, pues. Así Pero que mentí. si tienes experiencia con niños, pues mucho mejor porque la experiencia va a ser más fácil y más sencilla porque para ella el primer año fue un infierno. Los primeros 6 La meses no verdad. estuvieron tan mal, pero ya después ya estuvo horrible. Así que experiencia con niños, aunque sea con los niños de tus vecinos, de verdad. ¿Sí? De O verdad. miente, pero atente a las consecuencias como yo. ¿Cuáles fueron los errores que cometiste en tu entrevista? ¿Qué tú dices ahora mismo? Buah, me hubiera gustado preguntarles esto o me hubiera gustado saber esto. ¿Cómo preguntar cómo educan a los niños? Porque aquí no educan muy bien a los niños, entonces saber si son como que más estrictos, por decirlo, o que si ponen límites, porque si no lo hacen, los niños te tratan horrible. ¿Y la ubicación? La ubicación, eso sí, pero bueno, eso fue más mi culpa. Sí me habían dicho dónde era, pero yo no busqué muy bien cómo era la ciudad y no era ciudad, era un rancho. Bueno, no, sí, eso sí, no, me dijeron que era en una ciudad, que era en sí un pueblo, pero aparte ni siquiera yo vivía en el pueblo, sino que vivía en el monte, entonces Sí, me hubiera haber por gustado ejemplo, preguntar la ubicación exacta. Exactamente, porque ella vivía a 1 hora de mí el año pasado. Sí, O sea, y a 1 hora y media de la capital. de verdad, era una locura. Es que preguntar siempre la ubicación y que si os pueden dejar el coche. Porque ella tuvo suerte porque su familia dejaba el coche siempre. Para lo que ella quería, el coche Sí. siempre lo ha tenido. Ujú. Que eso es muy importante. Ahora quiero que les dé 5 consejos a las au pair que les recomiendas preguntar en la entrevista. Bueno, yo aún así seguiría preguntando los beneficios porque en sí es un trabajo de esclavitud. Entonces, preguntar si vas a tener carro, si no tienes carro, si te van a ayudar el transporte o qué, porque pues si no, ¿cómo te vas a mover? Porque en Estados Unidos se ocupa carro sí o sí. Depende de la ciudad, ¿no? Pero se Lo ocupa dije. Tenéis sí o un sí. vídeo ahí arriba que os dejaré aquí para que vayáis a verlo todo. Sí. Cómo son los niños y cómo quieren que tú seas con los niños, o sea, cómo los vas a educar o si son así locos. Tus días libres, son muy importantes tus días libres porque luego también te dicen una cosa al inicio y lo van a cambiar, pero más o menos que sepas cuándo y también que sea una familia que veas que los papás son buenos, pues porque hay muchas personas que nomás se quieren aprovechar de ti. Sí, Entonces, tú no seas tonto ni tonta, tampoco dejes que se aprovechen de ti, porque eso es lo malo de esta gente, que cuando Sí. tú te ven la confianza y te agarran toda la mano, ¿sabes? Tú le das un poquito y ellos te cogen entero, así que tú sé lista. si puedes llevar a tus amigos a la casa, si te dicen que no, es una red flag. Sí. Porque pues es con las personas que vas a estar. Sí.
Yo para la, mí, la dinámica. la dinámica de cómo viven ellos, cuáles son su rutina, qué comen, si tienen una dieta para mí, porque aquí hay que comer bien sano. ¿Qué expectativas esperabas del programa? O mejor dicho, el programa, porque lleva ya casi 2 años, ¿el programa supera tus expectativas o qué? Porque ahora mismo ya está con una segunda familia. Sí, ella ya ha la segunda hecho rematch. Así que si quieres hablar más de No, rematch. no sé. Sí, porque Porque no, acabé mi no año. rematch. Acabó su año y le encontré yo una familia porque no quería que se fuera a México todavía sin mí. Así que Yo estaba a punto de irme a México. y yo le me cambié iba a- la idea. Aquí no, se queda conmigo aquí, así que entonces el programa superó tus expectativas. No, el programa a mí no me gusta para nada. Yo el año pasado yo cuando hablaba con mi coordinadora y así, no me ayudaban, a veces ni siquiera, porque primero teníamos una coordinadora y luego nos cambiaron, ¿te acuerdas de Ana? Sí. No nos ayudaban en nada, literalmente llegas tú aquí, ellas muy lindas antes del proceso y cuando llegas estás sola tú aquí. Vale, No te- ¿por no te qué, ayudan en ¿por nada. qué dices que no te gusta nada? Porque el programa está como que muy... No te ayudan a ti, como ellos, las familias les pagan a la compañía y no nosotras a ellos les importan las familias y no nosotras como trabajadoras, entonces no hay mucho que hagan y la verdad es que muchas familias se aprovechan y hacen lo que quieren contigo y pues uno como no está en su país o estás en sus casas, pues es muy como diferente o difícil, pues, que fue lo que me pasó a mí el año pasado. Y luego las familias también, tú nunca sabes, al inicio era muy buena la familia y después a los 6 meses, no, a los 6 meses fueron horribles. Bueno, ella tiene mucho que contar, si quieres. Me estoy desahogando. En otro vídeo, si quieres, se puede estar más pero- entienden. Entonces, ¿tú no recomendarías este programa? No, yo recomiendo que si se quieren venir, se vengan de estudiantes o de trabajo. Igual, yo sé que es lo más fácil venir acá como au pair, pero yo no recomiendo el programa. Yo sí que recomiendo el programa, ya lo sabéis, simplemente hay que elegir una buena familia, con eso lo tienes todo. Porque mira mi familia. Bueno, Ah, pero porque a ti te familia. tocó una buena. sí. Porque aquí sabe buscar, porque ella. Porque aparte buscó- yo estaba en medio de la nada, pues. Sí, y no- es que ella buscó todo muy rápido para venirse ya a Estados Unidos y lo que le pasó fue eso. De este año, ¿te está gustando el programa? ¿Lo recomendarías para este año? ¿Tienes una nueva familia, una nueva vida? ¿Qué? Sinceridad, Es que no, aquí, yo creo que esta si cuenta hubiéramos hablamos estado- con Sí, sinceridad. yo creo no que si somos hubiéramos estado en una mentirosas. ciudad más grande como Austin o así, que tienen eventos No. de au pairs. No. No, pero me refiero a que aquí ni siquiera hay eventos o los que hay es también no. Yo te digo que Entonces, no. si hubiera estado en una ciudad más grande y que hubieran más au pairs, porque aquí no hay au pairs, hay como nadie aquí con donde estamos nosotros. Pero no, yo igual, pero también es porque yo a mí me cuesta mucho como que confrontar a las personas, entonces cuando me hace algo la familia que no es lo que habíamos acordado o algo así, yo no lo digo, pues. Entonces por eso no me gusta el programa, porque es como que, como estás en su casa, luego sientes como que no puedes hacer algo. Así Que que no si puedes no, hacer nada. ajá, así que si no te gusta la confrontación, no vengas. Porque vas a sufrir, como yo. Y con esto acabamos con la entrevista aquí de Natalia de México. Espero que os Pero haya este año sí ayudado. me fue mejor, ¿no? Tal vez si tuviera una familia, como ven, sí me hubiera gustado, quién sabe. Así que suscribiros a mi canal para más historias de Auven. Bye bye.